estudiando la palabra de Dios bajo el tema general, la pasión de Cristo. Y aparte de ello, habíamos dicho que íbamos a subdividir estos temas en 4 más. Y quisiera recordarles a ustedes cuáles son. En primer lugar es el anuncio, los discípulos, el dolor, muerte y resurrección. Gracias a Dios ya, vamos a decir, desahogamos el primer tema que tuvo que ver con el anuncio. Hoy nos corresponde estudiar bajo el título Los discípulos. Pero ahora, a diferencia de las ocasiones diferentes, las ocasiones anteriores más bien, que hemos anunciado este tema, hoy le vamos a poner un calificativo para efecto de que entendamos más o menos de qué se va a tratar el asunto con los discípulos. Entonces, más o menos quedaría de esta manera: los discípulos y sus reacciones ante el anuncio. Obviamente usted ya a estas alturas sabe a qué anuncio me estoy refiriendo. Entonces, todo va a girar alrededor de las reacciones de los discípulos ante lo que el Señor ya les había anunciado con respecto a todo aquello que le iba a pasar. Bueno, entonces ya para este momento ya más o menos le puse en contexto de cómo vamos a hacer las cosas en esta tarde. Quiero empezar este estudio, queridos hermanos, diciéndoles que si usted va a las Escrituras con respecto al anuncio, básicamente usted va a encontrar 11 declaraciones del Señor en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Normalmente eso es lo que va a encontrar de forma muy directa. Si usted se da la tarea de investigarlo, pues eso es lo que va a encontrar. Probablemente para usted, en sus lecturas que usted haga, si se decide hacerlo, pues a lo mejor en su óptica puede incluir uno u otro más, porque habíamos dicho que hay declaraciones directas y otras son indirectas. Pero en fin, realmente eso no modifica en nada todo lo que hemos dicho. Pero fíjense que le tengo que decir algo, mis queridos hermanos, de todas estas, de estos pronunciamientos que el Señor hizo con respecto a lo que le iba a pasar y que están, por decirlo así, regados a través de estos 4 evangelios. En realidad, si usted pone atención y se pone a estudiar, en estas 11 declaraciones, y omitiendo otras 2 porque se repite y una es muy austera, por ejemplo Juan 12 y Mateo 26, nos quedarían básicamente, para mi gusto, 9 declaraciones del Señor con respecto a lo que le iba a pasar. Y uno se imagina entonces que son muchas o muchos aspectos que están ahí rodeando esos pasajes que tienen que ver con su agonía y su dolor. Pero si usted se mete un poquito más a investigar todos estos versículos donde se hace la pronunciación o el anuncio, resulta que son tan solo 4 sucesos. 4 sucesos o 4 declaraciones que el Señor Jesús hace a sus discípulos en diferentes ocasiones. Y eso yo creo que es bueno que se le aclare a usted en su mente, porque tal vez si usted empieza a leer los pasajes correspondientes, va a pensar y decir, wow, esto es bastante información, pero en realidad, cuando se dé cuenta, se reduce a 4 sucesos. Y antes de entrar ya en los detalles de los discípulos y sus reacciones ante la declaración del Señor, le quiero ayudar a decirle cuáles son esos sucesos. Bueno, como por ejemplo, le voy a decir que 3 declaraciones
que el Señor Jesucristo hace en los diferentes libros, como Mateo, Marcos y Lucas, corresponden a un solo suceso. Por ejemplo, tiene que ver con Pedro. Es decir, que un suceso con Pedro se repite 3 veces y por eso es que parece que son bastantes, pero en realidad es un mismo suceso declarado en los 3 evangelios, pero es exactamente lo mismo. Por ejemplo, el suceso con Pedro tiene que ver cuando el Señor hace su declaración y Pedro le dice tal cosa no te acontezca, y entonces el Señor tiene que reprenderlo. Bueno, ese suceso aparece en los 3 evangelios, para que usted vaya entendiendo cómo están a través de estos 3 evangelios. Ahora, el otro es que cuando el Señor hace la declaración de lo que le va a suceder, resulta que el segundo suceso tiene que ver sencillamente con todos los discípulos. El primero que le di tiene que ver exclusivamente con Pedro. El posterior que le estoy dando tiene que ver todos los discípulos. Y ahí se dice que tuvieron una reacción ante la declaración del Señor. Entonces van 2 sucesos. El tercer suceso tiene que ver que cuando el Señor dio la declaración de lo que les iba a pasar, también se vieron involucrados todos los discípulos, todos los discípulos. Así lo encontramos a través de los evangelios. Y posteriormente hay otro suceso que está narrado en 2 evangelios, que tiene que ver con Santiago y con Juan, y no hay más. De forma muy directa, no hay más. Entonces, cada vez que usted estudie este aspecto en los evangelios, se va a encontrar con ese aspecto, que no son muchos en sí, son nada más 4. Uno, interviene Pedro, otro los discípulos y otro tiene que ver con Juan y Santiago. Entonces, ya con esto y bajo esta perspectiva, vamos a tratar de estudiar estos diferentes aspectos o sucesos, o mejor dicho, reacciones de los discípulos, así como están compuestos en las Escrituras, y ver junto con ello sus reacciones. Espero que me hayan entendido y no los haya confundido, pero si quiere, haga el estudio, haga el análisis y va a encontrar que es así. Va a ser de mucho provecho. Bien, entonces vamos ya directamente al aspecto de las reacciones de los discípulos ante la declaración del Señor. Y vamos a empezar con Pedro, que es uno de los primeros que encontramos. Vamos a Mateo 16, 21 y 23. De pasadita le voy a decir esto. Mateo 16, 21 al 23, que tiene que ver con Pedro, se repite en Marcos 8, 31 y se repite en Lucas 9, 22. Por eso les decía que parecía mucho, pero no, es un mismo suceso con algunas variantes nada más, pero en sí dice lo mismo. Vamos a leer lo que dice acá. Mateo 16, 21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y aquí viene lo interesante. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Verso 23. Pero él, el Señor, por supuesto, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Le vuelvo a repetir, este suceso
se encuentra en esta lectura en Marcos 8:31 y Lucas 9:22. Es exactamente lo mismo en Mateo y en Marcos, solo en Lucas tiene una variante que si usted lo estudia, lo va a notar. Bien, vamos a seguir adelante. ¿Qué es lo que sucedió aquí, queridos hermanos? ¿Qué es lo que viene a su mente cuando usted lee este pasaje tan importante y a veces tan duro? Porque las palabras del Señor para Pedro fueron realmente palabras muy duras en cuanto él reaccionó ante la declaración del Señor Jesús con respecto a todo lo que le iba a acontecer. Yo tengo una idea, probablemente en casa usted tendrá otra, pero básicamente es así. Aquí Pedro, desde mi punto de vista, hizo una sugerencia, fíjese bien, hizo una sugerencia sincera, pero imprudente y a la vez motivada por el ego. Piense un poquito en eso, porque a lo mejor ya en su mente está pensando, bueno, ¿de dónde saca el hermano Abel todo este aspecto? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero antes de eso le voy a repetir más o menos esto. Lo que hizo Pedro sencillamente fue sugerir algo sincero, pero imprudente, pero a la vez motivado por el ego. Ahora, quiero decirle algo, antes de entrar en los detalles, yo creo que si usted hubiese estado en el lugar de Pedro, hubiese hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque sencillamente si ponemos un ejemplo práctico y alguien viene de su familia que usted estima mucho y le viene con palabras semejantes, no es verdad que le diríamos, no, tal cosa te acontezca. A veces hasta decimos, no, ni me lo digas, pensando que con esa palabra vamos a deshacer toda la situación que se ve venir en alguien que amamos. Entonces yo considero que prácticamente eso haríamos, porque nadie le desea a otra persona, máximo un ser querido, que le acontezca algo tan terrible como en este caso el Señor le había anunciado a todos los discípulos en diferentes ocasiones, pero aquí se resalta sencillamente a Pedro. Ahora una pregunta surge, ¿de veras fue sincero Pedro con esto? Al atreverse a decirle al Señor, mira Señor, no me entra, por decirlo así, en mi cabeza que pienses de tal manera, ni me hago a la idea de que te vaya a pasar algo. ¿Creen que fue sincero? Yo creo que sí hubo mucha sinceridad en las palabras de Pedro, pero a la vez podemos decir que sinceramente también fue una sugerencia imprudente, queridos hermanos. De hecho, podemos decir que aquí Pedro habló antes de pensar las cosas y por consiguiente pues se ve metido en una situación donde el Señor lo tuvo que reprender fuertemente. Ya me imagino la escena. Vamos a pensar un poquito, o vamos a usar la imaginación. Y casi me atrevo a pensar que el señor, Pedro esperó la oportunidad. Casi lo veo tocando con un dedo el hombro del Señor, diciéndole, ¿puedes venir un momento? ¿Puedes venir un momento aquí, aparte de los discípulos, que no oiga nadie? Mira, yo tengo una mejor sugerencia. Tal cosa, tal situación, no te acontezca. Bueno, pues sí fue sincero. Fue una situación imprudente. Y decíamos que fue motivada un poco por el ego. Y usted se pregunta, ¿de dónde saca usted, hermano Abel, que esta declaración
de Pedro fue motivada por el ego. Bueno, ahorita le voy a decir. Y yo creo que cualquiera de nosotros hubiese hecho lo mismo con los mismos antecedentes. Mire, le voy a decir por qué fue motivado un poco por el ego. Vamos ahí a la lectura de Mateo 16. Pero ahora vamos a leer verso 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos de los discípulos se supone que respondieron. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Fíjese bien. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se puede decir a estas alturas del pasaje, queridos hermanos, que el único que respondió bien fue Pedro, ¿o no? Sí, aquí lo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces mire bien esta respuesta del Señor. Entonces le respondió Jesús, ¿a quién? ¿A los discípulos? No, le respondió a Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Miren, queridos hermanos, yo no sé si Pedro en ese momento entendió la magnitud de las palabras del Señor Jesús, pero estoy seguro que sencillamente su ego se elevó hasta el cielo. Porque fue una declaración abierta, fue una declaración pública, fue una declaración que fue dada delante de los más discípulos. Y básicamente es como si Jesús estuviera haciendo una distinción con Pedro. Y yo creo que de alguna manera esto sí afectó a Pedro en su ego. Y dijo, pues sencillamente soy alguien especial. Ya lo escucharon ustedes, todo lo que el Señor dijo de mí y lo que haría por medio de mí. Entonces yo considero que su reacción fue sincera, pero fue imprudente porque se precipitó. Pero también hubo un poquito de ego, como es natural en todos los cristianos, ¿o no? ¿A usted cuando lo halagan, lo alaban, no siente bonito? ¿No se siente a veces como que ya está en otra dimensión? O como a veces de broma hablamos entre nosotros los ancianos, ya andamos 1 metro arriba del piso. Sí, suele suceder, queridos hermanos. Tremendo halago que le hace el Señor Jesús con tremenda declaración, y seguramente esto le afectó en cierta manera, tanto que cuando escucha la declaración del Señor, casi entiendo que la situación es así. Mira, Señor, tú sabes que yo tengo buenas opiniones. Tú sabes que, bueno, tú lo vistes, ¿no? Acabo de hacer una declaración sumamente significativa y profunda. Por consiguiente, tengo cierta capacidad o ciertos elementos para hacerte esta sugerencia. Dice que lo tomó, lo apartó y empezó a decirle o a reconvenirle, Señor, ten compasión de ti. Eso no es lo lógico, no es razonable. En ninguna manera esto
te acontezca. Y sencillamente el Señor Jesús, como para nuevamente poner sus pies sobre la tierra, le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, al final vamos a hacer un análisis de todas estas reacciones. Pero si usted me está siguiendo en lo que estoy diciendo, verá que tengo cierta razón en lo que le estoy diciendo. Bueno, pues esta es la primera reacción de Pedro. Por un lado, en su confesión, afortunada la situación, pero desafortunada en la otra, cuando escucha la declaración del Señor Jesucristo. Vamos a la segunda reacción de los discípulos, y para esto vamos a leer Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17 y versos 22 y 23. En Mateo es el segundo pronunciamiento del Señor acerca de lo que les iba a pasar. De hecho, hay 4, queridos hermanos. La otra está en 26 y la otra está en capítulo 20, si no mal recuerdo. Dice así la palabra de Dios: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahora observe la reacción. Y ellos se entristecieron en gran manera. Todos ellos, sin excepción, según revelan las Escrituras, se entristecieron en gran manera, debido a esta declaración tan dramática que el Señor les había dado a conocer. Y a esta parte de este segundo suceso, recuerde, es el segundo suceso, yo le puse un pequeño título, más o menos va así: solidaridad manifiesta pero efímera. Solidaridad manifiesta pero efímera. Todos ellos se entristecieron en gran manera. No podemos dudar aquí, queridos hermanos, que verdaderamente esta noticia les afectó en su ser. De eso no podemos dudar, que así fue. Dice la Escritura: se entristecieron en gran manera. Les afectó profundamente. No sabemos exactamente definir de forma personal cada caso de los discípulos, pero lo que revela las Escrituras es que sí, los sacudió la noticia, los conmovió. Ahora, ¿será posible pensar aquí que inclusive algunos lloraron? ¿O algunos se compungieron? ¿Qué gestos articularon ellos al escuchar las dramáticas palabras del Señor de que sería entregado, lo matarían y al tercer día iba a resucitar? Bueno, no podemos dudar que sí les afectó, pero queridos hermanos, yo había dicho que aquí tenemos una solidaridad manifiesta de todos los discípulos, pero considero que fue efímera. Si usted sigue las lecturas, se va a dar cuenta que así fue. Mire, casi esto me parece que fue como los comentaristas en la televisión.
que van de un anuncio triste, igual inmediatamente pasan a algo más alegre. No sé si usted los ha visto en televisión. Yo algunas ocasiones me ha tocado observar ese aspecto. Por ejemplo, prendo el televisor y está cierto programa donde están ahí los que conducen, siempre ponen mujeres y hombres. Y ahí están sentados dando las noticias. Y de momento uno de ellos dice, tenemos una noticia triste. Resulta que fulano de tal, que es artista o deportista o lo que usted quiera, resulta que falleció. E inmediatamente ponen un rostro así medio triste. Qué pena, era tan bueno. Sí, y por otro lado empiezan a proyectar fotografías de esa persona y todas parece que están envueltos ya ahí en ese momento en una situación de nostalgia, de pena, de dolor, de sufrimiento. Pero ¿sabe qué? El programa tiene que continuar. Y entonces el otro que le toca dar lo que sigue dice, bueno, vamos a hablar de cosas más alegres. Y vuelve otra vez la alegría. A veces pienso que esto fue un poco así, hermanos. No dudo, por cierto, que sí les golpeó. Pero le quiero decir algo aquí. Si la narración que tenemos en este pasaje y los que siguen son sucesivos, fíjense bien que van uno tras otro, de forma cronológica, se lo voy a repetir. Si la narración de este pasaje y los que siguen son sucesivos, entonces miremos más adelante en qué estaban pensando los discípulos. Si es así, entonces es como yo digo. Vamos al capítulo 18 y verso 1. En aquel tiempo, probablemente se refiera en ese momento o en toda esta circunstancia que ya estamos mencionando, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Ve? Pasan de una situación penosa, dolorosa, a discutir. Señor Jesús, te queremos hacer una pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Realmente, hermanos, no le encuentro relación entre el pronunciamiento que hizo el Señor y esta pregunta. Parece ser que pasaron de un estado de pena, de asombro, a un estado de preguntas y respuestas. Por obvio, el Señor siempre tiene una respuesta acertada y eso abrió la puerta para dar un gran mensaje en cuanto a algunos aspectos de la vida cristiana. Pero no es verdad que así es, queridos hermanos. Por eso yo digo que aquí fue una solidaridad manifiesta, pero efímera, queridos hermanos. Y así somos la mayoría de nosotros, salvo, queridos hermanos, les voy a decir algo, nos afecta directamente a nosotros. Solo cuando nos afecta directamente a nosotros es cuando manifestamos pena por una mala noticia, pena por algún familiar que está mal, y no es algo que cambia de un momento a otro, es un estado que dura a veces meses y dura a veces años, queridos hermanos. Entonces, sencillamente estamos aquí observando las reacciones de los discípulos en cuanto a las declaraciones o el anuncio que el Señor Jesús les dio. Entonces llevamos dos sucesos, uno que tiene que ver con Pedro y otro que tiene que ver con todos los discípulos de esta manera. Ahí van dos sucesos. Vamos con el tercero porque habíamos dicho que son 4 sucesos. Vamos con el tercero. Vamos a Mateo capítulo 20, donde está el otro anuncio que el Señor hace.
Este suceso o este tercer suceso está relacionado nada más con dos discípulos, queridos hermanos. Note eso, no se le olvide. El primero con Pedro, el segundo con todos los discípulos, y el tercero nada más tiene que ver con dos discípulos e inclusive tiene que ver con su mamá de ellos. Tiene que ver con su mamá de ellos. Ahora, este suceso lo encontramos aquí en Mateo 20, 18, 19 y Marcos 10, 32, 34. Hay una variante, usted la va a observar al hacer la verificación de estos dos versículos, pero básicamente es eso. Tiene que ver con dos discípulos y hay una intervención de la mamá de ellos, según se puede leer. Y esta tercera está básicamente relacionada con Juan y Santiago. Y aquí yo quise también, como en las ocasiones diferentes, ponerle un calificativo. Solicitud insensible y fuera del lugar. Vamos a leer. Subiendo Jesús a Jerusalén, 20:17, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Este es otro pasaje del anuncio del Señor con respecto a lo que le iba a suceder, pero también está lleno de dramatismo, queridos hermanos, y de detalles, como habíamos enseñado hace 8 días. Da detalles de las situaciones que le esperaban al Señor Jesucristo, y era para esperarse de parte de los discípulos una reacción que fuera acorde a una declaración de este nivel, y más porque el Señor Jesús representaba algo muy especial para ellos. Pero usted va a observar que no pasó nada de eso. Al contrario, mire lo que dice el versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él y pidiéndole algo, él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Cómo ve, queridos hermanos? ¿Cómo ve este suceso? El Señor está declarando algo solemne, y resulta que la mamá, al menos aquí en este pasaje, va y le dice al Señor: ¿sabes qué? Ordena que mis hijos en tu reino, uno se sienta acá y el otro acá. Ajá, ¿y del anuncio qué? Ahora, si usted quiere ver el pasaje, ¿cómo se llama? Correspondiente, podemos ir a, déjeme observarlo, Marcos 10, para que no vean que nada más era una situación de la mamá, sino que también participaron los discípulos. Recuerde que entre un evangelio y otro se complementan las narraciones. Ahorita no vamos a entrar en los detalles, si fue enfática y directamente solamente la mamá o fueron los discípulos, se complementan. Ahorita el punto no es ese. La situación es esta con los discípulos. En Marcos 10, 32, ahí hace la misma declaración el Señor, pero en el 35 vemos la reacción de los discípulos, 2 al menos. Dice aquí: entonces Jacobo y Juan, dice bien, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno
a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ajá. Y de lo que les había dicho el Señor anteriormente, no era algo para ignorarlo sencillamente, era algo fuerte lo que el Señor había anunciado. Tenía que ver con su obra magna en la cruz del Calvario, y aquí los discípulos sencillamente pasaron por alto este aspecto y creyeron oportuno. Tal vez me los imagino platicando, ¿cómo ves? ¿Se lo decimos o no? No, espérate tantito. No, de una vez, así como viene, vamos, de una vez. Y se acercan al Señor y le dicen, Señor, queremos que nos hagas un favor. O, Señor, mira, tenemos una solicitud que hacerte. Se trata de esto, que en tu reino de gloria, uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda. Si habías pensado algo anteriormente a esto, bueno, mira, nosotros nos adelantamos y queremos que sea así. ¿Qué falta, podríamos decir, de respeto, queridos hermanos? ¿O no? ¿No le ha sucedido algo así? Cuando usted está en una situación extrema, de presión, de estrés, de dolor, y lo que básicamente está buscando en ese momento tal vez es una palabra de aliento, y le salen con una simplicidad, algo que no tiene conexión con la circunstancia presente. ¿Le ha pasado? Sí, a mí sí me ha pasado, y seguramente que a usted le ha pasado, seguramente. Por eso yo considero que fue una solicitud insensible y fuera de lugar. En tercer lugar, una solicitud insensible y fuera de lugar. No tenía que haber nada de esto. Nada de esto tenía que haber pasado, pero bueno, se dio, y al Espíritu Santo le plació registrar estas reacciones de los discípulos, seguramente para una enseñanza nuestra. ¿Sabe qué? Aquí los discípulos tal vez lo que hubieran hecho es lo que hicieron los amigos de Job cuando lo vieron de lejos, que estaba en una extrema situación de dolor. Dice que se quedaron callados. Si no mal recuerdo, una semana viéndolo un poco de lejos y sin decir ninguna palabra. Miren, hermanos, cuando no tengamos algo positivo que decir en una situación así, mejor quédese calladito, porque calladitos nos vemos mejor. Pero suceden estas cosas, queridos hermanos, y no se exentan de la revelación bíblica. Y vamos con la última. Vamos a Marcos, dejamos a Mateo y pasamos a Marcos 9, 31 y 32. Este suceso, el cuarto, está en Marcos 9, 31, está en Lucas 9, 44 y está en Lucas 18, 31 al 34. O sea que se repite 3 veces. Por eso decíamos que cuando usted estudia las declaraciones o el anuncio del Señor en los 4 evangelios, nota que son muchos. Pues sí, son muchas declaraciones, pero corresponden a 4 sucesos, según mi perspectiva. Entonces vamos a ver la cuarta. Y aquí la cuarta nuevamente está relacionado con todos los discípulos. Marcos 9, 31. Dice así la palabra de Dios: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán,
pero después de muerto resucitará al tercer día. Observe la reacción. Verso 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y esta situación permea o estaba alrededor de los otros versículos donde también se da a conocer ese suceso. Básicamente es que no entendieron estas palabras, pero también ahí mismo en los otros pasajes se nos dice que no lo comprendieron porque estaba velado por Dios para que lo pudieran entender. Aquí dice que no lo entendían y tenían miedo de preguntarle. A ver, vamos a ver qué dice Lucas 9. ...44... Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Ese es el anuncio, la declaración. Y el verso 45 dice, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y tenían miedo y temían preguntarle sobre estas palabras. Hay dos situaciones aquí, que una tiene que ver con ellos mismos y parece ser que la otra tiene que ver con una acción anticipada de parte de Dios de que no pudieran entender estas palabras. Esa es la cuarta reacción o el cuarto suceso que tiene que ver con todos los discípulos. Yo tengo un pequeño título para esta parte y le puse así: incapacidad para entender o velado, la revelación para su bien y protección. ¿Qué pasó aquí, queridos hermanos? Miren, en primer lugar, esto de que no entendieron las palabras del Señor con respecto a la pronunciación que él hizo, pudiera en un aspecto querer decir que estaba muy por encima de su alcance o de su entendimiento. Sencillamente. Estas palabras que el Señor pronunció en estas 4 ocasiones, como hemos visto en estos 4 sucesos, parece aquí en este pasaje principalmente indicar que era una verdad que estaba por encima de ellos. No captaban la verdad o la realidad de lo que Dios les había dado a conocer, porque sobrepasaba su capacidad intelectual. Algo así como no les dio su cabecita para más, como para comprender pues la grandeza del pronunciamiento. Y así pasa a veces. Bueno, a mí me ha pasado, a veces oigo en la televisión o a veces leo en un libro algún argumento, alguna declaración, y la verdad la leo una vez, la leo otra vez y digo, no le entiendo. No le entiendo. ¿Qué quiso decir esto? ¿O qué quiere decir? Sí, suele pasar, queridos hermanos. Y miren, en este caso los discípulos no fue la excepción. No podían entenderla porque no estaba a su alcance por la profundidad de tremendas palabras. Pero también nos dice que les fue velado por orden divino. Y posiblemente el que Dios actuara así en ellos para que no entendieran estas palabras, yo pienso que los hizo o lo hizo el Señor para su bien y su protección, hermanos. Miren, yo me puse a pensar un poco y dije, bueno, ¿y si las hubiesen entendido, qué hubiesen hecho? Si con toda claridad, desde la primera vez que se lo pronunció el Señor, lo hubiesen entendido, yo pienso que una de las reacciones es salir huyendo. Porque de veras, queridos hermanos, a lo que se iba a enfrentar el Señor Jesús no iba a ser nada fácil.
¿Usted alguna vez ha pasado por la experiencia de que en su presencia golpeen a un ser querido? ¿Alguna vez lo ha vivido? ¿No es terrible? Me imagino que ha de ser terrible. Acuérdese que ya cuando se fueron dando los sucesos del pronunciamiento, las cosas se pusieron bien graves, y principalmente para los discípulos. Y ahí tenemos otras reacciones que a lo mejor con el tiempo vamos a comentar, que no distan de ser casi similares a las que ellos tuvieron cuando escucharon del Señor lo que le iba a pasar. Pero una cosa es escuchar lo que le iba a pasar al Señor y estar como testigos presenciales de todo lo que le iban a hacer. Le doy un ejemplo sencillo nada más. Cuando fueron por el Señor Jesús al huerto de Getsemaní, dice la Escritura que todos salieron huyendo. Hubo unas intervenciones que no consideramos cuerdas, como la de Pedro, que sacó una espada y le quería partir al cráneo a uno de los que estaban ahí con Judas y todos estos que venían a apresar al Señor. La idea era pegarle en la cabeza, nada más que el otro pues no se quedó quieto, se hizo a un lado y le voló la oreja, queridos hermanos. Eso es como se puede entender esta situación. Entonces, yo me imagino que por un lado estaba fuera de su capacidad, pero por otro lado hubo una intervención del Señor para que no las pudieran entender en su cabalidad, para su bien y protección, porque me imagino que hubiesen salido corriendo. Usted estudie las reacciones de los discípulos ya en los hechos y verá que sus reacciones no distan a ser diferentes de las reacciones que tuvieron cuando el Señor les anunció lo que iba a pasar. Bueno, estamos estudiando algunas reacciones de los discípulos. Hay lugar para diferir en lo que yo acabo de decir. Aparte porque la Biblia es inagotable y usted puede tomar otro curso. Mientras salga de las Escrituras, estamos bien. Para mi gusto, más o menos así observo que son las cosas. Y bueno, también tengo una cita con respecto a este último suceso que está en Deuteronomio 29:29, donde ahí se nos dice que las cosas secretas pertenecen al Señor y las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Hay cosas que por alguna razón Dios no quiere revelarlas, o aunque las ha revelado en algunas ocasiones, como este caso, no quiere que las entendamos para nuestro bien y para nuestra protección. Ahora bien, queridos hermanos, antes de emitir un juicio severo contra los seguidores de Jesús, debemos de entender algunas cositas que están aquí. Porque a estas alturas uno diría, ay, ¿con qué clase de gente el Señor se estaba rodeando? ¿O no? Usted tal vez podría pensar, bueno, si yo hubiese sido Jesús, yo hubiese elegido a gente más capaz, con una serie de talentos a los cuales yo llamaría mis seguidores, pero nunca me fijaría en personas como la Biblia los está describiendo en sus reacciones. Pero antes de emitir un juicio severo contra los seguidores, yo tengo algunas cosas interesantes que comunicarles, queridos hermanos. Mire, esto es importante. Los discípulos, aunque fueron llamados por el Señor,
no dejaban de ser aprendices. Tomen en cuenta esto, queridos hermanos. Esto es importante, porque sólo así se puede entender las reacciones de los discípulos ante las declaraciones del Señor Jesús. Es verdad, Dios los llamó para estar con Él y enviarlos a predicar. De hecho, la Biblia nos dice en Mateo 10 que el Señor se pasó toda la noche orando para elegir a los que serían sus apóstoles. Pero queridos hermanos, ellos, con todo esto de ser llamados y tener ese privilegio de estar con el Señor Jesús, eran personas que estaban aprendiendo a dar sus pasos en el camino del reino. No dejaban de ser aprendices. Estaban aprendiendo. Y solo eso puede dar razón a esas reacciones tan fuera de lugar y a veces tan chistosas desde mi punto de vista. Número 2. Ellos, para ese entonces, queridos hermanos, no tenían de forma permanente el Espíritu Santo. Ellos no tenían de forma permanente el Espíritu Santo. Aunque hay un pasaje por ahí que dice que les dijo el Señor, recibid el Espíritu. Pero si gusta, más adelante vamos a estudiar ese aspecto. Porque en realidad el Espíritu Santo vino a permanecer ya en ellos después de Pentecostés. Por consiguiente, en base a lo que hemos dicho, podemos decir que hay razón para que los discípulos pudieran actuar de la manera en que actuaron. Así que no seamos tan rígidos con ellos, porque estaban en el camino del aprendizaje y permanentemente todavía el Espíritu Santo no moraba en ellos para dirigirlos y llevarlos a toda la verdad. En tercer lugar, fíjese bien en esto, a ver qué piensa, porque esto sí es un poco fuerte. Camino en el Señor hay margen para equivocarse y enmendar. Chéquelo bien. Ahí le va otra vez. En el camino del Señor hay margen para equivocarse y enmendar. Porque mire, yo he escuchado por ahí que algunos dicen que una vez que uno viene a Cristo, jamás debe uno de cometer ningún error. Mucho menos pecado. Asumen que desde que nos convertimos nuestra vida cristiana debe ser una vida ascendente. Siempre para arriba. ¿Y sabe qué? La Biblia y la historia nos demuestra que no es así. En el camino del Señor hay margen para equivocarse, pero a la vez poder enmendar y seguir el camino del Señor. No hay tal cosa como eso de que ya me convertí y jamás me voy a equivocar. No hay tal cosa, hermano. Todas las cartas después del libro de Hechos, tomen en cuenta esto, fueron escritas para corregir los errores de los hermanos. Sencillamente. Así que cuando nosotros vemos a los discípulos en estos 4 sucesos y que sorprende porque dicen, bueno, pues eran los apóstoles, eran los discípulos del Señor, qué bárbaros, ¿cómo pudieron hacer esto en un momento tan crucial para el Señor? Pues por lo mismo que hemos dicho, hermanos. Estaban en la carrera del aprendizaje, no tenían el Espíritu Santo permanentemente en ellos. Y además, la vida cristiana es una vida que hay margen para equivocarse y poder después enmendar y seguir en el camino. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué piensa usted de esto? Tal vez usted pensará algo contrario, pero pregúntese sencillamente si
después de que vino al Señor o que el Señor lo encontró, usted nunca se ha equivocado, nunca ha fallado. Ahí tiene usted la respuesta. Quiero decir otra cosa que me encanta con relación al tema y específicamente con relación a los discípulos. Salvo Judas, hermanos, salvo Judas, no podemos acusar a los discípulos de infieles. Cheque. Porque estamos hablando del contexto, que se equivocaron, que no hicieron las cosas bien. Ya hemos dicho el por qué. Pero algo que no podemos discutir o acusar a los discípulos, salvo Judas, el que hayan sido infieles o que desertaron. Los podemos censurar por otras cosas, pero después de Pentecostés nunca los discípulos se volvieron atrás. Y eso para mí suena magnífico y maravilloso. Porque se puede decir que tuvieron una etapa de aprendizaje, pero cuando vino el Espíritu Santo a ellos fueron revolucionados y a su vez revolucionaron el mundo conocido de ese tiempo, queridos hermanos. Decía yo que los podemos acusar de otras cosas, pero después de Pentecostés ellos nunca fueron igual, ni nunca se volvieron atrás, aún con sus detalles. Y le quiero decir algo importante, sino que sellaron su compromiso con el Señor con su propia vida. Sellaron su compromiso con el Señor con su propia vida. Y le voy a dar una lista de ellos, queridos hermanos. Por ejemplo, se nos dice que Mateo, o Leví, como lo conocemos, lo clavaron en una cama. Y estando en esa cama, le prendieron fuego. ¿Sí? El apóstol Pedro fue crucificado boca abajo. Y según por ahí dice la leyenda, no estoy muy seguro, junto con su esposa también. Se nos dice que Judas Tadeo fue golpeado hasta la muerte. Tomás se nos dice que fue atravesado con una lanza. De Juan el apóstol se nos dice que le arrojaron aceite hirviendo. Y por la gracia de nuestro Dios se pudo recuperar. Y básicamente de él fue el único que murió por causas naturales. Simón el Celote se nos dice que fue crucificado. Felipe fue crucificado. Santiago el Mayor se nos dice que fue decapitado. Santiago el Menor lo mataron a pedradas, queridos hermanos. Bartolomé fue decapitado y etcétera, 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 queridos hermanos. Sí, parece ser que la vida de los discípulos tiene un A y tiene un B. El A tiene que ver con su aprendizaje y el B tiene que ver con su madurez y su fidelidad al Señor, que la llevaron inclusive a la misma muerte. Queridos hermanos, ya para casi terminar, Jesús sigue buscando a hombres así. Piénsenlo un poquito. Imperfectos para hacerlos perfectos. Que caen para luego levantarse. Que tienen miedo
pero no vuelven atrás. Hombres que luchen por su nombre y por su causa, aunque en ello les lleve la vida. Quiero regalarles, para terminar, una frase bíblica. Apocalipsis 2:10, en su última parte, cita así: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima.